Gracias por continuar en sintonía con su programa Actualidad Preventiva. No sin antes recordarles suscribirse al canal y darle a la campanita para que le lleguen las actualizaciones. En el segmento pasado estábamos analizando la ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. En este segmento seguiremos analizando esas disposiciones y comparando la situación que existía anteriormente y que habíamos tratado en un programa previo y cómo fue solucionado o si no fue solucionado esta situación. Sigamos analizando. Vuelvo y te reitero, vamos a analizarlo por parte, pero es bueno reiterar lo que acabas de decir. O sea, no es que estamos opuestos, ¿verdad?, a que se pueda acceder a esa información para los fines de una investigación financiera, sino es el cómo y cómo tú proteges esa información a la que tú tienes derecho constitucionalmente a ser protegida. Estamos claros que todo lo que es, o sea, cuando se está combatiendo al crimen, al delito, no, el secreto bancario no es inviolable. Existen procesos para tú poder romper cumpliendo los procesos. esa violación. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la modificación de la ley, del artículo 56 de la ley monetaria en la ley 155/17 y en la ley de valores, como ya explicamos, que permite tanto al Ministerio Público como a la UAF acceder a esa información directamente sin necesidad de ir vía la superintendencia de banco? Porque antes lo que decía el código vía la superintendencia de banco. Correcto. Y con autorización judicial. Para la UAF se hace claramente la salvedad que no necesita autorización judicial para poder acceder a esa información. Pero se parte de un principio de que se está, y es caso por caso. O sea, yo no puedo pedirle toda la información que tenga un banco. Sí. Sino yo estoy investigando a Andrés Terrero y yo pido la información de Andrés Terrero. Como está redactado ahí, el DNI puede acceder a cualquier tipo de información sin necesidad de justificar que está haciendo, sin decirlo, una investigación sobre fulano de tal. Entonces, ya el DNI, como las demás autoridades competentes, tiene acceso a esa información a través de la unidad de análisis financiero, que fue precisamente por eso que se crea. ¿Para qué? Para que los organismos investigativos pudiesen de manera previa, a manera de inteligencia, acceder a informaciones que le permitan saber por dónde ir a buscar la información que van a utilizar judicialmente para llevar a cabo un caso. Esa es la función de la inteligencia financiera. O sea, identificar dónde están los posibles movimientos financieros que pueden servir de soporte a esa investigación que tú estás haciendo. Ya yo te someto esa información de manera general, sin darte detalles, porque no da detalles. Un informe de inteligencia financiera dice lo que ve y hacia dónde debe dirigirse la investigación, o por lo menos eso intentábamos nosotros cuando éramos director del departamento de análisis, de la unidad de análisis financiero, de que no solamente decir A, B, C y D, sino dar qué posibles delitos pueden estarse cometiendo, dónde se puede buscar la información, qué vacíos de información habíamos identificado para que el Ministerio Público, cuando pidiese su autorización judicial para ya ir a buscar la prueba de eso, o cualquier autoridad competente que estuviese investigando, fuese a buscar la prueba de eso, sepa dónde ir. Y adelantas y reduce incluso riesgo del plazo perentorio que conlleva ya cuando tú pides una autorización judicial. ¿Qué riesgo? Y dijimos en el segmento anterior, una de las debilidades que tenía el proyecto de ley que había sido sometido al Congreso Nacional era precisamente la posibilidad de acceder a las informaciones financieras o a las informaciones que existían en los bancos de los distintos clientes. Y como vimos también, oímos la opinión que se publicó en la sección AM de Diario Libre, donde la editora de ese momento decía que no veía cuál era el problema de poder acceder a esa información si ya los bancos lo tenían y ellos manejaban ese tipo de información, que si los bancos lo sabían, ¿por qué el departamento o la Dirección Nacional de Inteligencia no podía acceder a eso? El tema, como bien señalamos ahí, es la forma de acceder. No es que no se pueda tener esa información, porque hay que poner en una balanza lo que es
el interés nacional y el interés particular, y debe primar el interés nacional sobre el particular. Ahora bien, ese interés particular tiene que estar protegido, debe estar blindado de ciertas garantías, que su información no sea utilizada melaganariamente por una entidad con no sabe qué fines. Entonces, esta situación sí vino a ser solucionada, como ya señalamos, en la ley que fue promulgada, porque señala claramente que se va a respetar todo lo establecido para acceder a esa información. El DNI va a tener que cumplir con los distintos requisitos que establece la ley 155/17. Y esto va en beneficio incluso de la misma investigación, como señalamos, porque es esta entidad la que tiene ese tipo de acceso, incluso sin necesidad de autorización judicial por ser inteligencia, y poder entonces incluso hacer todo un expediente, todo un análisis que le va a servir a esa Dirección Nacional de Inteligencia para el análisis estratégico que está haciendo, y también para el análisis operativo que pudiese llevar a cabo cualquiera de las agencias investigativas. Sigamos oyendo el programa anterior. Lo que se hizo. Como todo está ligado y la gente siempre, el tema que sale o flota siempre es lavado, tenemos en el país un Comité Nacional de Lavado. Y la UAF forma parte del Comité Nacional de Lavado. Pero este proyecto está considerando el DNI como parte de ese Comité Nacional de Lavado. Que ya lo están sentando en las reuniones. No me digas. Ya ha habido reuniones, ha habido presencia del director o de funcionario entonces, pero eso es ilegal. Digo, la ley establece que tú puedes invitar una invitación para algo en particular, para un tema particular, que era lo que también se le decía en su momento cuando hubo los acercamientos. Fíjate, Andrés, es bueno entender qué es el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y para qué es. Exacto. El CONCAFIT, Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Fíjate que tiene financiamiento del terrorismo, y te voy a hacer hincapié en eso por uno de los integrantes de ese comité, que precisamente es el actual, de acuerdo a la ley actual del DNI, es a quien el DNI reporta. O sea que actualmente el DNI estaría representado en ese comité a través del ministro de Defensa, que es parte de ese comité y es quien, de acuerdo a la ley actual, a quien responde el DNI. Entonces, ese comité está integrado por el ministro de Hacienda, que lo preside, el ministro de Defensa, el procurador o la procuradora general de la República, el Consejo Nacional de Drogas, la DNCD, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Entonces, si tú analizas, son todas autoridades competentes que regulan, que tienen por debajo la regulación de todos aquellos sujetos obligados. Pero me dirás, pero el ministro de Defensa. ¿Y quién preside el Comité Nacional Antiterrorista? El ministro de Defensa. ¿O es parte de ese? Entonces, si estamos hablando del tema de terrorismo, las decisiones que haya que tomar acerca de las políticas, porque es la función del Comité Nacional contra el Lavado, es establecer políticas. No ir a investigar, ni ver qué está haciendo. No es acción ni operación. No ver lo que está haciendo la UAF con los informes. El comité no tiene acceso a los informes que preparó la UAF. Así es. El comité lo que es, elabora política, elabora el presupuesto de la UAF, establece coordinación entre las distintas entidades. No está para regular, para investigar, es para coordinar, para establecer política. Entonces, cada uno de estas personas que están ahí, o cuando hicimos la ley fue pensando en eso desde la 7202. Sus integrantes tienen que ser aquellos que cuando haya que tomar una decisión van a tener que decirle a los de abajo, esto es lo que hay que cumplir. Sí. Para tener que evitar que el comité tomase una decisión y entonces tener después que ir a convencer a la autoridad competente que tenga que ejecutar. No, ya no hay que hacerlo porque ya tú estás ahí. Si ya el comité lo decidió, ya tú lo que tienes es que ejecutar, fluir hacia abajo y ejecutar esa disposición a través de las circulares que tú elaboras. Me pregunto, ¿qué entidad supervisa el DNI que sea sujeto obligado, que amerite que el DNI esté presente en eso? Ninguno. Para acceder a la información, lo puede hacer a través de los acuerdos internacionales, caso por caso, de lo que tú estés investigando.
Esta situación sí permanece en la actual ley, en la ley que fue promulgada recientemente por el presidente de la República. Se hace parte del Comité Nacional contra el Lavado de Activos a la Dirección Nacional de Inteligencia. Pero como bien señalábamos ahí, este es un organismo que está para elaborar políticas de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Y sus integrantes son, en realidad, entidades, intendencias o superintendencias que regulan o tienen por debajo o como función la regulación de sujetos obligados y por lo tanto forman parte del comité para que cuando se elaboren las políticas fluyan hacia abajo, hacia esos sujetos obligados. Como señalamos, el Departamento Nacional de Investigaciones no tiene ningún tipo de sujeto obligado al que supervisar ni para qué elaborar políticas. Entonces, era más fácil, o era lo que debió haberse hecho, si lo que se quiere es que contar con el apoyo de la información que tiene la Unidad de Análisis Financiero para lo que es este proceso de elaboración de inteligencia estratégica, lo correcto hubiese sido al revés, que la Unidad de Análisis Financiero formase parte de lo que es el Sistema Nacional de Investigaciones y que ella pudiese coayudar al levantamiento de esa información que se necesite para la elaboración de estas inteligencias estratégicas que va a ser ese Sistema Nacional de Investigaciones. Ya que formando parte del comité, el DNI no va a tener acceso o no tendría acceso a la información, a los informes, porque ningún miembro del comité tiene acceso a esa parte de los informes y de la inteligencia que se elabora. Esos informes van directamente a cada una de las agencias que la ley específicamente señala. En el comité no se discuten los informes, en el comité no se sabe si se está investigando a Juan o a Perencejo, en el comité no le baja instrucciones a la Unidad de Análisis Financiero de cómo llevar a cabo una investigación o alguna situación X que se le esté dando. Entonces, ¿cuál sería la función de la Dirección Nacional de Inteligencia de formar parte ahí? Si en algún momento se necesitase que ella, algún tipo de opinión o de que ella estuviese enterado de algún tipo de políticas que se haya que implementar, entonces podría recurrir a las mismas disposiciones legales que permiten que en cualquier reunión sea invitada cualquier entidad que en ese momento se considere que su presencia es necesaria. Sigamos oyendo nuestras observaciones. Y poder romper lo que es el secreto bancario que manda los organismos, está bien estructurado para que en su buen uso no pueda ser utilizado para fines que no sean en realidad la prevención del delito. Y se sanciona cuando tú lo usas de manera distinta. Aquí en esta legislación no se establece ningún tipo de sanción. ¿Para qué pasa con la información que tiene el DNI si la utiliza mal? No, hay problema serio. ¿Qué sanción tiene la ley? No. ¿Qué le va a pasar? No, ninguna, al contrario. Pero volvamos atrás, estábamos hablando de que dice que la información, todo lo que yo hago, lo someto a la Presidencia de la República y él decida. Para que él decida. Pero tú estás exponiendo al Presidente de la República a una situación incluso de posibles demandas civiles y penales. Correcto. Porque tú le estás dando una responsabilidad. Y si el presidente no quiere que ese delito se investigue, o sea, tú lo estás poniendo en una situación que pueda comprometer incluso su responsabilidad penal o civil. Y tu función como seguridad del Estado es precisamente proteger a esa figura, a la presidencia de la República, verla la menos expuesta posible. Tú no ves al director de la CIA, del FBI, yéndole a preguntar en este caso al presidente, a Biden, si va a someter. Como vimos ahí en ese segmento, señalábamos que el proyecto anterior ni la ley que se aprobó contempla ningún tipo de sanción para el Departamento Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia o cualquiera de las agencias que haga mal uso de la información que se ha obtenido. Si la ley castiga a aquella entidad que no provea la información, establece sanciones penales y sanciones pecuniarias. Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, de la ley 155-17, que
precisamente para garantizar que no sea utilizada la información que se obtiene para otros fines que no sea el de combatir verdaderamente el crimen organizado. Esta ley, la 155-17, establece sanciones para aquel funcionario que haga uso de esa información con otro destino que no sea el establecido en la legislación. Sin embargo, aquí vemos que esta legislación no establece ningún tipo de sanción cuando esta información es utilizada para otros fines. Y sabemos muy claro, no queremos decir que pase o que haya pasado, pero sabemos muy claro la falta de institucionalidad que existe en nuestro país, y este tipo de informaciones podrían ser utilizadas con otros fines no claros, que no sean precisamente la de combatir el delito, sino de poder tener informaciones tal vez de algún oponente o algo, y más dependiendo directamente de lo que es el Poder Ejecutivo. Otra debilidad que sigue existiendo es que señala que, aunque debe ser así como pasa en los demás países, la inteligencia estratégica es una forma de que el presidente, el Poder Ejecutivo, pueda nutrirse de información y poder tomar acciones y políticas que tengan que ver, que vayan en beneficio del Estado. Pero esta ley señala que el presidente es el que va a autorizar el uso, o puede autorizar si esa información se comparte con otra agencia o no. Aunque podríamos entenderlo que no necesariamente está limitando el poder del Director Nacional de Inteligencia de compartir algún tipo de información que tenga para la prevención de un crimen a una de las agencias o a una entidad en específico sin la autorización del presidente. Este articulado queda como en un limbo y no queda muy claro, y podría en un momento dado utilizarse para no compartir información con otras agencias. Todo viene a resumirse en una situación que es que muchas de las cosas que han sido criticadas, principalmente el artículo 11 de la legislación, el cual me permito leer, voy a leer el artículo 10 y el artículo 11 de la nueva ley, que tiene que ver con la facultad de acceder a la información, deben ser claramente señalados, establecidos sus limitantes en lo que es el reglamento de aplicación, que debe ser promulgado 90 días a partir de la promulgación de la ley. El artículo 10 señala principios de actuación. La Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, ejercerá sus atribuciones con apego al marco constitucional y legal vigente y pleno respeto de los derechos fundamentales bajo los principios de eficacia, necesidad, idoneidad, especialización, proporcionalidad y coordinación. Artículo 11. Entrega de información. Todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio, oigan bien, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, estarán obligados a entregar a la Dirección Nacional de Investigaciones todas las informaciones que ésta requiera, sobre las cuales se tengan datos o conocimientos relativas a las atribuciones señaladas en el artículo 9 de esta ley, para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia, contrainteligencia, a los fines de salvaguardar la seguridad nacional. Bien, si bien, como ven ahí, en el artículo 11 se deja bien claro que para poder acceder a las informaciones hay que cumplir con todos los preceptos legales que han sido establecidos en otras legislaciones para el acceso de la información. Esto viene a blindar, si es bien utilizada, a blindar todo lo que es el proceso de protección de datos que debe tener la ciudadanía. Ahora bien, como queda media en el aire y se ha criticado mucho ¿qué se quiere decir con cumplir con los preceptos legales? Que no queda claro que debe ser cumplir con solicitar autorización judicial en los casos que la ley lo señala y eso.
en el reglamento de aplicación de esta ley debe quedar bien claro cuál va a ser el proceso que va a seguir la Dirección Nacional de Inteligencia para poder solicitar y acceder a este tipo de informaciones. Otra cosa que debe estar clara en este reglamento, se debe tener todo un capítulo donde estén definiciones de términos que se son utilizados y que no son del dominio común de la persona, como es soberanía nacional, inteligencia, contrainteligencia, inteligencia estratégica, inteligencia operativa. Hay una serie de términos que deben ser definidos y su alcance para poder entonces asegurar que esta ley va a cumplir con su función. Seguimos en actualidad preventiva en el próximo segmento. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.